Buenos días a todos. La Sociedad de Resonancia Magnética Cardiovascular se complace en presentarles este webinario sobre resonancia magnética cardíaca de estrés perfusión en pacientes con dolor precordial y un resumen basado en la evidencia. Soy Ryan y seré el anfitrión de este webinario. Para su conocimiento, les informo que este webinario está siendo grabado y los micrófonos de los participantes quedarán muteados durante la transmisión. La presentación de hoy durará 60 minutos e incluye un periodo específico para preguntas y respuestas. Sin embargo, pueden hacer sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Lo pueden hacer escribiéndola en el recuadro de chat de preguntas y respuestas que está abajo en el centro de la ventana y asegúrense de dar clic en el botón enviar, el que está junto al recuadro. Ahora es mi placer presentarles a Víctor Ferrari, quien hará la presentación de los conferencistas, así que adelante. Buenos días a todos. Tengo el gran placer de estar aquí a nombre de la SCMR y de presentar la sesión del día de hoy. Es un momento muy emocionante para la RMC, resonancia cardíaca, en relación con la enfermedad isquémica del corazón, dadas las nuevas guías conjuntas que acaban de salir. La RMC está representada muy extensamente por primera vez en las guías de dolor precordial. Nuestros conferencistas van a cubrir dos temas muy importantes relacionados con estas guías. Y también quiero presentar a mis co-moderadores el día de hoy, el doctor Balaji Tamaprabhu y el doctor Matías Frederick, ambos expertos en sus respectivos campos. Al tener bastante experiencia y antecedentes en este campo, pueden compartir con nosotros también el día de hoy. Quiero presentar a nuestro primer conferencista, el doctor Andrew Arai, amigo cercano y colega de muchos años. Andrew, como muchos saben, fue investigador principal en los Institutos Nacionales de Salud para la mayoría de su carrera y pasó 31 años ahí. Recientemente se retiró de su cargo y ahora es consultor en el mundo de la RMC, resonancia cardíaca. Andrew, sin más preámbulo, quiero primero reconocerte por las muchas décadas de trabajo realizado en la enfermedad isquémica del corazón, en especial dolor precordial en la sala de urgencias, con una de las primeras publicaciones seminales en este campo, y luego múltiples publicaciones desde entonces sobre perfusión miocárdica y evaluación de la viabilidad miocárdica, así como muchas más importantes contribuciones en este campo. Así que muchas gracias, Andrew, y por favor, adelante con tu plática. Evidencia en el uso de la perfusión con estrés, estudios aleatorizados y grandes registros. Gracias, Andrew. Muchas gracias por la amable presentación, Vic. Acabo de presentar mis declaraciones de conflicto de interés abajo en la diapositiva. Mis objetivos son analizar los estudios clínicos aleatorizados y los datos de grandes registros que sustentan el uso de la RMC de perfusión con estrés. También deseo brindar algunos antecedentes sobre cómo las guías de la AHAACC ponderan la clase, poder y nivel, que significa la calidad de la evidencia utilizada para sustentar las recomendaciones. Quiero reconocer y agradecer también a algunas personas. John Wingott, por su trabajo entregado en el grupo redactor de la AHAACC. Entiendo que fue una tarea ardua durante varios años. También quiero agradecer a Raymond Kwong y a Rick Nicol y también a Michael Salerno por su asesoría y por dirigir tantos estudios de referencia que llevaron a la experiencia de la RMC a su estado actual. Hay un par de cosas en esta diapositiva resumen de las guías que vale la pena destacar. Primero, aborda en el lado izquierdo el dolor precordial agudo y del lado derecho el dolor precordial estable. La angiografía coronaria invasiva ha sido adecuadamente relegada para solo el síndrome coronario agudo y situaciones de alto riesgo en donde puede ser necesaria la revascularización. Existe cierta tensión a través de las guías entre anatómico y funcional, y otra tensión es que la RMC está congregada como parte de la imagenología funcional. La mayoría de las guías no distingue entre el SPECT y la RMC, por ejemplo, o el PET. Pero en general hay muchas cosas muy buenas sobre esta guía que resulta positivo, que respalda la SCMR. El último punto en esta diapositiva es que ninguna prueba es adecuada. Entonces, para pacientes de bajo riesgo en la sala de urgencia no se necesita una prueba urgente. Se puede diferir para más adelante y reevaluar una vez que se dé seguimiento al paciente
y tampoco ninguna prueba a nivel de la imagen, por lo menos en personas asintomáticas. Todos han visto esta desagregación de cómo la ACCAHA califica el poder de las recomendaciones y la calidad de la evidencia. No quiero comentar mucho en este sentido, solo quiero decir que ahora contamos con varias recomendaciones clase 1 para la RMC, y esto es un gran avance y es difícil alcanzar un nivel de evidencia relevante. No quiere decir que la técnica no funcione, sino cuál es el nivel de evidencia. Y para lograr un nivel de evidencia A, las recomendaciones necesitan tener evidencia de una alta calidad de más de un estudio aleatorizado controlado o un metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados de alta calidad o una o más estudios clínicos aleatorizados corroborados con datos de registros de alta calidad. Saqué esta publicación de JAMA, que es una buena forma de pensar que no todo lo que es clase 1 o nivel de evidencia A está bien. Aquí se resumen en el lado izquierdo las guías de la ACCHA y del lado derecho las guías de la ESC para todas las guías cardiovasculares de ambas sociedades. Y pueden ver que para el nivel 1 clase A de evidencia, solo 6.1% de las guías de la ACHA llega a ese nivel y para las guías de la ESC alrededor de 10 puntos porcentuales. Así que creo que hemos avanzado bastante bien. Veamos un poco los datos que entran para las recomendaciones. Uno de los primeros estudios de referencia y que viene en las guías es el CE-MARC. El CE-MARC fue una comparación de la RMC y el SPECT para diagnosticar enfermedad coronaria. Es un estudio prospectivo y el panel de la derecha nos muestra todo el panorama. Aquí solo he amplificado el panel A del lado izquierdo para que todos lo puedan ver en sus pantallas. Aquí lo importante es que independientemente de cómo se descompongan los datos, la RMC es el área azul bajo la curva ROC. Fue mejor en rendimiento diagnóstico y más elevado que el SPECT. Este fue un gran e importante estudio. Y John Greenwood también tiene otro de los estudios de referencia que valida el estudio de imagen por RMC de estrés de perfusión. Este estudio, el CMARC 2, fue un estudio aleatorizado cuyo objetivo fue probar la hipótesis de que entre pacientes en quienes se sospecha una enfermedad coronaria, el manejo guiado por RMC es superior al manejo dirigido de las guías de la NICE, así como la atención guiada por el SPECT-MPI para reducir la angiografía innecesaria. Y esto era la variable clínica primaria, reducir el número o el uso innecesario de cateterismos o no. Ese es un grave problema porque una porción muy grande de los estudios de la sala de hemodinamia en ese entonces no mostraba enfermedad coronaria significativa y era un procedimiento de entrada por salida con un costo elevado y algunos riesgos. El diseño fue un estudio clínico aleatorizado multicéntrico de 3 grupos paralelos que utilizó un diseño pragmático de efectividad comparativa en 6 hospitales del Reino Unido con cerca de 1,200 pacientes y restricción de enrolamiento a personas con probabilidades preprueba de 10 a 90% de enfermedad. Y la variable clínica primaria se resume del lado derecho de su pantalla. Las guías de NICE del Reino Unido recomendaban angiografía coronaria en 28% de los pacientes, en tanto que las estrategias dirigidas por RMC y SPECT recomendaban de 7 a 7,5% de pacientes para ir a la sala de hemodinamia. Una variable clínica secundaria eran los desenlaces, pero estas diferencias en desenlaces no eran estadísticamente significativas. La RMC, el SPECT y las guías de NICE tienen en esencia, una tasa analizada similar, 1.6 para las guías NICE, 2% para la RMC y SPECT, y no significativamente diferentes. Así que enviar menos personas a hemodinamia no causó mayores problemas ahí. El siguiente estudio que quisiera mostrarles es el estudio PROMISE. El objetivo de este estudio fue comparar los desenlaces en salud de pacientes que se presentaban con síntomas nuevos sugerentes de una coronariopatía que requerían una evaluación mayor. Básicamente compararon 2 estrategias. La estrategia inicial comenzó con una prueba anatómica, una angioTAC, versus una estrategia de prueba funcional con un electrocardiograma de estrés, SPECT o MPI,
de esfuerzo o en un eco de esfuerzo, pero no incluyó, de hecho, la resonancia magnética cardíaca, pero en esencia es un estudio de anatomía versus pruebas funcionales. La hipótesis primaria era que los desenlaces clínicos y los pacientes asignados a las pruebas anatómicas o a la angiotac coronaria sería superior al de los pacientes asignados a pruebas funcionales. Excelente pregunta. Creo que este es el estudio que puede cambiar la cardiología en forma dramática. Y si vemos el New England Journal con su estilo clásico de mostrar estas pequeñas diferencias en curvas Kaplan-Meier o en este caso en curvas de tasas de eventos a una escala completa, no se pueden ver diferencias entre los desenlaces con pruebas anatómicas y funcionales. Incluso en la ampliación no es siquiera estadísticamente significativa, solo una pequeña desviación, pero no es significativa con una P de 0.75. Un estudio grande con 10,000 pacientes, pero las pruebas anatómicas no fueron mejores que las funcionales. Existen algunas otras cosas interesantes en el estudio PROMISE. La tomografía recomendaba que un 50% más de las personas fueran a hemodinamia, lo que acabó por duplicar el número de revascularizaciones y sin cambiar los desenlaces en ninguna forma medible en los 10,000 pacientes. Es interesante si vemos la exposición a la radiación, porque la mayoría de los estudios tomográficos o enunciados de las guías dicen que la angiotac es de casi 3 a 5 milisieverts y en PROMISE la mediana de dosis era 10 milisieverts, dosis media de 12 milisieverts. Existe mucha discusión sobre la dosis de radiación y es un poco chistoso porque muchas pruebas de estrés fueron ecos de estrés y algunas dosis de radiación en ese brazo era menor que las anatómicas. Interesante, pero ciertamente no tan bajas como pensamos que la angiotac tendría. Vayamos ahora al estudio de isquemia, otro gran estudio del New England Journal of Medicine. Estas son comparaciones de terapias conservadoras versus estrategias invasivas. Y de nuevo, en cualquier forma como veamos las curvas, estas curvas de incidencia acumulativa muestran traslapes y cruzamientos y no son estadísticamente significativas en diferencia una estrategia versus la otra. Al descomponer las muertes por todas las causas, casi se sobreponen, infarto al miocardio, tasas ligeramente diferentes en distintos momentos, pero sin significancia estadística. Cambiemos a otros datos de registros realmente de alta calidad. Raymond Kwong ha hecho un trabajo fenomenal para organizar y analizar los datos en el registro patrocinado por la SCMR. Un objetivo de este estudio fue investigar el valor pronóstico de la RMC de estrés y los costos corrientes debajo de pruebas cardíacas posteriores. Fue un estudio retrospectivo multicéntrico en los Estados Unidos e incluyó datos de 13 centros con un seguimiento satisfactorio de hasta 2,294 pacientes, esto es 97.7%, muy bueno para un estudio retrospectivo con muchos centros. Con una mediana de seguimiento de 5,5 años, un estudio suficientemente grande en donde hubo 255 muertes en general. Si vemos la variable clínica primaria, 153 infartos no fatales y muerte cardiovascular. En la variable secundaria, 374 desenlaces bastante razonables para analizar. Si vemos las variables clínicas primarias en el lado izquierdo de la diapositiva, la tasa de incidencia en morado representa lo que ocurre con una prueba de estrés anormal. El estrés por RMC, definido como isquemia más reforzamiento tardío con gadolinio. Comparen esto con la curva azul en la parte inferior, normal para la prueba de perfusión, y el LGE, con buen pronóstico a lo largo de 8 años. Y la combinación ya fuera de isquemia o un LGE positivo más o menos en el centro. Si analizamos los desenlaces secundarios, patrones muy similares, pero aquí la barra se reduce y es realmente dramática la diferencia que existe entre los estudios normales y anormales. Datos de alta calidad.
De los datos anualizados de tasas de eventos, las cosas se verían en diferentes direcciones. Si vemos los desenlaces primarios en azul, pueden ver que las tasas de estudios normales o tasas de eventos y la tasa anual es muy baja, 0.6 a 0.9%. Siempre se nos ha dicho, por lo menos cuando yo me formé, que menos del 1% es muy bueno. Para ahorrar tiempo, me voy a saltar el resto de la diapositiva aquí. Hay un enunciado en las guías que atrapó mi atención cuando hablaba de una garantía de una prueba de estrés negativa en un año y una garantía para un angioTAC de 2 años. No sé de dónde viene esto, pero quedé intrigado cuando estaba preparando esta plática. Y estos son los datos de stents a un año, una tasa de eventos de 0.7%, a 2 años, tasa de eventos de 0.6%, a 3, 0.6%, a 4 años, 0.3%. A lo mejor ya hay cierto desgaste a los 5 años, con 1.4. Creo que el periodo de garantía para la RMC se ve bastante mejor que solo un año. Si vemos la revascularización, otra forma de medir, esto podría captar los estudios falsos negativos, 1% a 90 días, 3% en un año, 1%, 1%, 1%. La RMC no parece pasar por mucho la enfermedad importante. Vayamos al siguiente estudio de gran tamaño. El MR-Inform de Nagel y sus colaboradores organizaron este estudio realmente sorprendente. Es el estudio de RMC equivalente a los estudios temáticos. Este es un estudio clínico internacional no cegado prospectivo multicéntrico de efectividad que comparó el manejo de la coronariopatía por RFF invasiva más tratamiento médico óptimo versus el manejo guiado por RMC de perfusión con estrés, más MTO o tratamiento médico óptimo. Y este tratamiento médico óptimo es una gran diferencia entre algunos de los estudios tomográficos que comentó Scott Hart. El tratamiento médico óptimo protege a los pacientes bastante bien y creo que ello ayuda a estos desenlaces. La variable clínica primaria era el MACE, muerte, infarto y revascularización. Y claramente fue un estudio aleatorizado. Aquí los resultados promedios. La RMC de estrés del lado izquierdo y el RFF del lado derecho. El número de RFFs anormales en este estudio fue de 60.8% y solamente 30.5% para la RMC. Y lo primero que pensamos es, hijo, la RMC no es suficientemente sensible. La hemodinamia es por lo general ese estándar de oro. Y no es de sorprender que en estos resultados es más la revascularización con la estrategia de RFF que con la de RMC, y esta fue una diferencia estadísticamente significativa con el valor P que se refiere a las distribuciones y no es significativa. En cualquier caso, podríamos preocuparnos de que existe un problema, sin embargo, no lo hay. Si vemos el estudio de desenlaces de nuevo al estilo de la revista, en la parte superior en azul y anaranjado casi no se ve el anaranjado, pero casi se sobreponen. Y si vemos una ampliación, no hay diferencia estadística y las curvas se cruzan varias veces a lo largo del año. Así que el desenlace del manejo por RMC es comparable o equivalente al manejo de pacientes con puentes coronarios que va a la sala de hemodinamia para una RFF. Por último, vi una referencia que realmente me atrapó. No sé cómo se pronuncia el apellido, creo que es Nuti, y me disculpo si no es la forma correcta de pronunciarlo, pero él y su grupo hacen un metaanálisis realmente de alta calidad y presentan una figura en uno de sus recientes análisis del 2018 que me pareció intrigante. Básicamente, estaban clasificando a los pacientes por probabilidades preprueba, que son estos ejes aquí, pero las escalas de color determinan, una vez que se hacen las pruebas, cuál es el significado de probabilidad postprueba. Así que el mayor rango o barra anaranjada nos diría que la postprueba, esto es la capacidad de considerar una coronariopatía, se eleva en el 85%. Y las barras verdes nos dirían nuestra capacidad para descartarla si cae por debajo del 15%. Así que las líneas de abajo son buenas variables clínicas para estudiar. Y si nos enfocamos al electro de estrés que solo está en el lado izquierdo aquí, concluyen
que el electrodestrés tiene muy pobre poder diagnóstico para confirmar o descartar una coronariopatía cuando se define mediante una angiografía coronaria básica. Es solo en este rango de riesgo muy elevado o riesgo muy bajo que las estadísticas sustentan el sólido poder diagnóstico del electrodestrés y no se ha estudiado frente a la RFF. Cuando vemos la AngioTAC, la conclusión es que ésta sí puede descartar o confirmar una coronariografía definida por angiografía coronaria invasiva. Y cuando se considera la RFF del lado derecho de la gráfica, no es tan buena para descartar enfermedad en la barra verde, pero tampoco hace un buen trabajo de confirmar la enfermedad. Vean qué tan más grande es la barra anaranjada para la RMC en la siguiente gráfica. Así que PET y la RMC tienen un poder de diagnóstico moderado cuando la definición está definida principalmente por la estenosis coronaria. Pero cuando hablamos de definición funcional, la RFF y la RMC son ambas mejor que la AngioTAC. Así que todos los datos se resumen a una serie completa de recomendaciones. Voy a tener dificultad en leer todas estas recomendaciones, a menos que se encuentre alguna forma de esconderles sus ventanas, pero bueno. Revisaré esto rápidamente para tratar de concluir aquí. Las recomendaciones clase 1 para el uso de la RMC de estrés son pacientes con riesgo intermedio de dolor precordial agudo sin coronariopatía conocida, son elegibles para la prueba cardíaca. Y es una buena recomendación, bastante amplia. La recomendación 2A para los pacientes con riesgo intermedio que tienen dolor peculiar y sin enfermedad coronaria conocida con oclusión en la AngioTAC es inconclusa. De nuevo, bastante razonable. La recomendación 2A para pacientes con riesgo intermedio, dolor precordial agudo o coronariopatía conocida sin síntomas nuevos o empeoramiento de síntomas, la prueba de perfusión con estrés es razonable. Otra recomendación 2A para pacientes de alto riesgo con dolor precordial agudo o troponina positiva en los que se ha descartado oclusión coronaria por AngioTAC o angiografía invasiva. La RMC o un eco pueden ser efectivos para establecer diagnósticos alternativos. Me solía gustar mucho trabajar en el Hospital Birmingham y pensaba que era increíble la frecuencia con que encontrábamos siempre respuestas en estos pacientes. 3 recomendaciones más, clase 1. En pacientes con dolor precordial agudo, en donde hay una limitada preocupación clínica de disección de la aorta o en donde sí la hay y la tomografía está contraindicada o no está disponible, la RMC es razonable. Esta es una tercera recomendación. En pacientes con dolor precordial aguda y lesión miocárdica sin obstrucción de las coronarias por pruebas anatómicas, en otras palabras, troponino positivas resultan negativos, la RMC es la opción. Otra clase 1 en pacientes con dolor precordial agudo en quienes se sospecha una miopericarditis aguda, la RMC, como sabemos, es útil aquí. Recomendación 2A en pacientes que se presentan con dolor precordial agudo con valvulopatía conocida o sospechada, la RMC es razonable si existen problemas con el eco transtorácico o el transesofágico. Otras 2 recomendaciones clase 1 para pacientes intermedios o de alto riesgo con dolor precordial estable y sin coronariopatía conocida, la imagenología de estrés está en general aprobada, incluida la RMC. Otra clase 1 para pacientes con coronariopatías obstructivas o dolor precordial estable a pesar de las pruebas de gadolino óptimas y el mejor tratamiento médico. Otras recomendaciones 2A más para pacientes con enfermedad coronaria obstructiva que tienen síntomas precordiales estables y se someten a una PET-MPI o a una RMC de estrés. El uso de la MBFR, en otras palabras, la cuantificación es útil para mejorar la precisión diagnóstica y mejorar la estratificación de riesgo. La RMC de cuantificación de primera vez no tiene guía que yo conozca. Otra segunda A, pacientes con coronariopatía extensiva no obstructiva conocida con síntomas estables de dolor precordial. La imagenología de estrés es razonable. Y la tercera y última, creo, INOCA, básicamente con pacientes con dolor precordial estable persistente sin enfermedad coronaria oclusiva
La RMC de estrés más la cuantificación parece ser razonable para mejorar el diagnóstico y la estimación de riesgo. Esta es una revisión a vuelo de pájaro de las 13 nuevas recomendaciones en las guías de la AAC. Entonces, la RMC juega un papel muy importante en el manejo del dolor precordial. Muchas gracias. ¿Qué tal? Soy Balaji Tamarabu, miembro del Centro Médico de la Universidad de Indiana, y es un gran honor y privilegio haber sido invitado para estar entre estos moderadores que son algunos de los gigantes en el campo. Quiero presentarles al doctor Michael Salerno, que es jefe de la sección de imagenología cardiovascular y profesor de medicina cardiovascular y radiología en la Universidad de Stanford. Y él nos estará hablando sobre la resonancia cardíaca de estrés y cómo puede mejorar el manejo de los pacientes en un ambiente multimodal. Muchas gracias por la presentación. ¿Pueden ver mis diapositivas? ¿Y me pueden escuchar? Excelente. Voy a hablar sobre cómo la RMC de estrés mejora el manejo de los pacientes en un entorno multimodal, y esto parte de lo que ya habló Andrew en la última plática, y es un gran honor para mí estar aquí y ser incluido en este panel con excelentes expertos. Estas son mis declaraciones de conflicto de interés. Y el programa de hoy, de lo que quiero hablar, y Andrew acaba de darles una revisión sobre lo que hay en las guías del 2021, pero es importante recordar dónde nos encontrábamos en el 2012. También quiero hablarles sobre la RMS en el contexto de otras técnicas para la evaluación del dolor precordial. Y luego voy a hablar sobre el dolor precordial agudo y también sobre algunas de las recomendaciones clase 1 y el papel distintivo de MINOCA y en sospecha de miopericarditis. Y luego tocaré brevemente el dolor precordial crónico, específicamente enfocándome en la perfusión cuantitativa y las recomendaciones para la RMC. Sin entrar a todas las 13 que Andrew ya acaba de describir, aquí tenemos un panorama rápido de las recomendaciones. Numerosas indicaciones clase A para dolor precordial agudo y estable. Y quiero específicamente señalar la utilidad en coronariopatía conocida y en PAS coronario, sospecha de MINOCA o miopericarditis y de INOCA, del que hablaré más adelante. ¿Dónde estábamos en el 2012? Es realmente increíble el trabajo de las personas que Andrew mencionó al inicio de su plática y por la cuales tenemos los datos hoy en día. Pero en el 2012, las pruebas con estrés farmacológico se creían eran útiles en pacientes que tenían una probabilidad intermedia preprueba de enfermedad isquémica obstructiva de corazón, y solo en estos casos en donde el electro no era interpretable en personas que pueden hacer ejercicio o en pacientes que no podían hacer ejercicio independientemente del electro. Y estas son dos recomendaciones 2A. De hecho, solo el electro, el eco de estrés y la mecanología nuclear de estrés eran las únicas que estaban como recomendación clase 1, y así es como se ve el diagrama en la enfermedad isquémica estable. Cuando hablamos de un enfoque multimodal y pensamos en diferentes pruebas de imagen, es importante pensar en las limitaciones y fortalezas de las diferentes pruebas. La angioTAC tiene un alto valor predictivo negativo y también puede diagnosticar enfermedad no obstructiva, lo que potencialmente puede cambiar el tratamiento, y se puede combinar con tomografía de RFF en lesiones intermedias, lo que puede mejorar su valor predictivo positivo. Las limitaciones son la dosis de radiación, el contraste con yodo y los costos derivados asociados con la obstrucción y la revascularización, como lo señaló el Dr. Ryan. El eco de estrés se puede combinar con ejercicio, que es una fortaleza sin radiación. Puede evaluar la función y las válvulas, así como las anormalidades inducidas del movimiento de la pared. Pero múltiples estudios sugieren que, a un metaanálisis de datos sí lo sugiere por lo menos, es menos sensible que otras técnicas como el PET y el RMC. Cuando hablamos de imagenología nuclear, el PET se puede combinar con ejercicio en términos de su precisión diagnóstica. Perdón, el SPECT se puede combinar con ejercicio. En términos de precisión diagnóstica, el PET tiene una precisión diagnóstica superior al SPECT y se puede cuantificar la perfusión con el PET, pero las limitaciones otra vez son la radiación, que es bastante más elevada, 12 milisieverts por PET en SPECT comparado con PET. Además, el costo es más elevado que la resonancia, y hay también problemas con la disponibilidad del PET.
Y como en este grupo todos sabemos que la RMC de AD3 tiene una mayor precisión diagnóstica, brinda una evaluación integral de la función, isquemia y cicatriz, y no hay radiación. Y podemos cuantificar la perfusión, que es el punto en donde hay cosas importantes en las grías, y creo que es algo que vamos a hacer más en la clínica en los siguientes próximos años. Algunas de las limitaciones en el entorno agudo es menor disponible que otras técnicas. Hay pacientes que son claustrofóbicos y algunos desafíos con dispositivos, pero brinda bastante valiosa información de todos modos. La imagenología multimodal en el dolor precordial. Creo que las guías en realidad se acoplan muy bien con la idea de que no hay unitalla, sino que realmente debemos pensar sobre lo que es mejor para cada paciente individual. Hay un metaanálisis de diagnóstico de hace unos años que en esencia muestra que cuando se utiliza el RFF como estándar de oro, las diferentes técnicas imagenológicas no todas tienen el mismo desempeño. La RMC, el PET y la tomografía tienen un índice mayor de probabilidad negativa que el SPECT y la ECO. Y la RMC y el PET tiene un índice mayor de probabilidad positiva que el SPECT y ECO y la tomografía. Y como lo explicó muy bien Andrew en esta imagen de las guías de la ESC, la RMC de estrés, el PET y la AngioTAC son muy buenas en descartar enfermedad coronaria significativa. La RMC de estrés y el PET son mejores en confirmar enfermedad funcionalmente significativa. De nuevo, cuando pensamos en pruebas con el menor riesgo, pudiéramos argumentar que utilizar una prueba anatómica en particular cuando no sabemos si el paciente tiene alguna enfermedad coronaria para establecer la presencia de una coronariopatía. Esto también puede hacerse con la calificación de calcio a baja radiación y sin contraste. Y conforme nos movemos a pruebas positivas con mayor probabilidades, tenemos realmente ventajas para las pruebas de isquemia. Esta es una imagen que no voy a detallar, pero como dijo Andrew, en pacientes asintomáticos no debemos realizar pruebas. En bajo riesgo, en la mayoría de estos pacientes no necesitamos hacer las pruebas y en realidad es en los pacientes de riesgo intermedio y de riesgo alto en donde se obtiene el mejor beneficio. Comencemos con pacientes de riesgo intermedio sin coronopatía conocida. Existe un nivel equivalente de recomendación nivel 1 para pruebas de estrés anatómico personalizadas. Y si bien aquí la prueba de esfuerzo es amplia, la RMC se incluye específicamente en esta recomendación. Aquí vamos a ilustrar un caso en donde yo creo que la RMC puede ser útil. Esta es una femenina de 70 años con antecedentes de angina y una insuficiencia cardíaca de reciente inicio con una elevación limítrofe del nivel de troponina. Tiene factores de riesgo significativos incluyendo diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y no sabía que tenía diabetes. Ya debería estar en estatinas y quizá no necesariamente requeriríamos ver la imagen para saber de inmediato que necesitaba de estar bajo estatinas. Fue referida para una RMC que evaluara la viabilidad y la isquemia. Aquí está su imagen de RMC. Se puede apreciar que tiene una muy marcada reducción de la función sistólica. Aquí tenemos la imagen de perfusión con estrés. Podemos ver claramente un defecto de perfusión en la pared inferior y anterior, en la pared anterior septal y en la pared inferior, y también en el ápice vemos pared anterior y un poquito en la pared lateral apical. La imagen LGE no muestra evidencia de infarto previo. Si tuviéramos una tomografía sabríamos sobre su enfermedad coronaria, pero en este caso no sabríamos con certeza sobre la viabilidad y tampoco sabríamos si existe o no causa no isquémica. Entonces, en este caso, sabemos que contar con una resonancia magnética no reconocida es un mal factor pronóstico que esta paciente no tenía. El cateterismo cardíaco se muestra una lesión de alto grado en la coronaria derecha con una oclusión subotutal de la descendiente anterior izquierda media, así como enfermedad moderada en la obtusa marginal. La resonancia, como todos lo sabemos, brinda información sobre la viabilidad y la función y la isquemia. ¿Qué pasa en pacientes con antecedentes de bypass coronario previo? Existen dos técnicas diferentes que se recomiendan aquí, la prueba de isquemia o una angioTAC para una estenosis de endoinjerto. Se puede hacer un excelente trabajo con la tomografía para ver la estenosis aquí. Podemos visualizar con claridad el curso del injerto coronario derecho y un injerto en la OM y otra en la mamaria interna izquierda, descendiente
anterior izquierda. Y en este caso, con una calidad de imagen muy buena, podemos ver claramente la anastomosis de la mamaria inferior izquierda a la descendente anterior izquierda y visualizar los injertos. Las limitaciones de este abordaje son que no sabemos nada de lo que pasa en dirección descendente de estos injertos, de manera que no sabemos nada respecto a la viabilidad. Y esto puede resultar muy difícil respecto a la enfermedad de una coronaria nativa cuya progresión puede ser algo que cause los síntomas de la paciente. Entonces, aquí tenemos el caso de dolor agudo en una persona de 67 años con un bypass anterior y podemos ver claramente que hay evidencia de edema, de un infarto subagudo aquí, así como un reforzamiento tardío con gadolinio, quizá con cierto grado de hemorragia intramiocárdica. Sin embargo, cuando vemos las imágenes de estrés, también podemos ver que existe una isquemia significativa en el territorio de la descendente anterior izquierda, lo que sugiere que esta paciente necesita mayor investigación de su mamaria inferior izquierda y tenía, de hecho, enfermedad ahí. Entonces, la resonancia nos permite estudiar con mucha precisión la función, isquemia y la cicatrización, el edema y la obstrucción de los microvasos en un solo estudio. Y como lo mencionó Andrew, dos recomendaciones específicas sobre MINOCA, así como miocarditis, recomendaciones clásicas para la resonancia magnética cardíaca. Un par de casos para motivarlos. Aquí tenemos un atleta de 16 años de edad con antecedentes médicos de trombopatía con factor 5 de Leiden. Presentó dolor torácico del lado izquierdo asociado con disnea mientras corría y tenía una elevación de troponina y fue referido a una unidad de tomografía por el cardiólogo pediatra para buscar una coronaria, alguna anomalía coronaria, así como enfermedad coronaria obstructiva, y se pensaba evaluar sus coronarias con una resonancia magnética. Vean ustedes aquí sus coronarias y sus imágenes del angioTAC no mostraban placa ni obstrucción. Se le refirió para una evaluación con RMC de esta, dada su elevación de la troponina. ¿Y quién lo iba a decir? La resonancia cardíaca mostraba una anormalidad en la movilidad parietal, aquí en el postcontraste, en la pared lateral anterior. Y cuando obtuvimos los mapas T1, observamos que hay elementos que evidencian T1 elevados, evidencias de T2 elevada y reforzamiento de gadolinio. Este caso puede ser potencialmente por causa anabólica en parte. Cuando vemos de nuevo su angioTAC, podemos argumentar que sí, quizá este vaso tiene una interrupción en la parte distal, pero de nuevo nos brinda más información sobre lo que realmente sucede con este paciente una vez que se determinó que no tenía enfermedad coronaria obstructiva. Vemos casos como estos cada 2 años más o menos, un masculino de 46 años con dolor precordial agudo y un bypass limpio, entre comillas. Le solicitaron una resonancia cardíaca que mostró evidencia de T2 elevada con edema, defecto de perfusión, evidencia de LG con hemorragia intramiocárdica. Y en el momento del cateterismo había una rama diagonal que apenas se veía y que estaba ocluida. ¿Qué tal si nos vamos hacia un caso de miocarditis en un paciente de 27 años de edad con dolor precordial y sospecha de miocarditis? Se le realizó una resonancia cardíaca en donde su función de ventrículo izquierdo está reducida moderadamente entre los 30 y 40. La T1 nativa muestra un aumento de la pared lateral aquí y postcontraste hay áreas reducidas en T1 consistentes con la acumulación de gadolinio. Sus imágenes T2 muestran edema miocárdico en la pared lateral y en el volumen extravacelular, que podemos ver áreas focales de mayor volumen extracelular. Las imágenes con LG en este caso muestran un área de miocarditis. Así que muy claro en este caso la presentación aguda que este paciente presentaba con probable causa de miocarditis. ¿Y qué pasa con dolor precordial estable y de riesgo intermedio o alto? Tanto las pruebas anatómicas como las de estrés reciben una indicación clase 1 aquí. Y la resonancia está incluida en esta indicación de clase. De notar, es una recomendación 2A que sugiere el PET, quizá de manera preferente al SPECT, y creo que este es un escenario en donde no tenemos suficientes evidencia y en donde necesitamos seguir generando datos para sugerir potencialmente que quizá la resonancia cardíaca debería estar incluida aquí también.
En el dolor precordial crónico, puede ser la ventaja potencial? Una es que la resonancia cardíaca ha mejorado su resolución espacial, como lo señalan los estudios presentados por Andrew, que describen cómo la RMC supera al SPECT en el análisis de la enfermedad de tres vasos principales y debido a su capacidad para identificar diferencias transmolares en la perfusión. Y como lo mencionó Andrew, rápidamente diré que el estudio MR Inform es uno de los únicos estudios que básicamente toma las pruebas no invasivas y las compara con la RFF invasiva en un estudio que analiza los desenlaces y la reducción en revascularización y sin haber diferencias en los desenlaces. Y muestra que la RMC se puede utilizar para el diagnóstico de enfermedad coronaria en este grupo, pero también para guiar el tratamiento y evitar estudios invasivos. ¿Y qué hay con el dolor precordial estable con coronariopatía conocida? La RMC está incluida también en esta recomendación clase 1 para el diagnóstico de isquemia miocárdica. Y el último tema que quiero hablar es la cuantificación de la perfusión miocárdica. Existen dos recomendaciones 2A, que están incluidas en las guías, y esto es algo que debemos considerar particularmente el PET y la resonancia magnética, por lo menos en cuanto a la probabilidad de realizarlas desde la perspectiva clínica. Para pacientes con la enfermedad coronaria obstructiva con síntomas estables de dolor precordial que se someten a una MPI o RMC de estrés, agregar el flujo sanguíneo miocárdico es útil para mejorar la precisión diagnóstica y la estratificación de riesgos. Y en un muy buen estudio del Dr. Angus Hu y su grupo médico muestra la perfusión cuantitativa completamente automatizada con buena sensibilidad y especificidad, así como cambios paso a paso de la perfusión miocárdica entre las áreas que eran áreas de isquemia remota en pacientes con EPOC, pacientes sin EPOC y controles sanos. También un trabajo interesante de Peter Kalman y sus colegas en sus estudios de perfusión cuantitativa completamente automatizada, y en este estudio compararon dos estudios hemodinámicos invasivos. El caso superior muestra una reserva de flujo y flujo de estrés normales, y en este caso no hay evidencia de enfermedad microvascular y no mostró anormalidades la RFF. En este paciente con disfunción microvascular, con un flujo reducido subendocárdico y general, en este caso, la arteria coronaria derecha del paciente tenía un índice de resistencia miocárdica de 58, que sería consistente con una enfermedad microvascular. Y aquí tenemos un caso de enfermedad coronaria de múltiples vasos. En este estudio también revisaron si la perfusión de estrés global podía o no separar potencialmente los flujos normales de aquellos con enfermedad microvascular y aquellos con enfermedad de tres vasos. Si bien el PET es muy bueno para descartar una reserva de flujo normal, el PET no es muy bueno para descartar aquellos con enfermedad microvascular y aquellos con enfermedad de tres vasos. Pero en un PET positivo, de hecho, no tiene una buena especificidad para diferenciar entre enfermedad multivasos y enfermedad de tres vasos. Así que es un área que requiere más estudio. Y respecto a INOCA, para aquellos pacientes con dolor precordial estable persistente sin coronariopatía obstructiva, la RMC de estrés con la medición de la reserva de flujo miocárdico es razonable para mejorar el diagnóstico de una disfunción microvascular coronaria. Aquí tenemos este caso de una femenina de 57 años de edad con dolor precordial que se sometió a una angiografía coronaria. No tenía una coronariopatía significativa y se enroló en uno de nuestros estudios para el análisis de INOCA. Sus imágenes de estrés aquí pueden ver una discreta reducción subendocárdica en el flujo, pero a nivel general, cuando analizamos la perfusión cuantitativa, su flujo de estrés es bajo y su MPR también. En este estudio encontramos cerca de 2/3 partes de las personas que van a la sala de hemodinamia y pudimos mostrar reducciones en la reserva de flujo consistente con una alta prevalencia de enfermedad microvascular entre aquellos sin coronariopatías obstructivas, especialmente en los casos de mujeres y pacientes diabéticos. Esto se ha seguido con estudios invasivos hemodinámicos y lo que muestran en esencia es un buen rendimiento
para la detección de índices anormales de resistencia miocárdica, que es el estándar de oro invasivo para enfermedad microvascular. Entonces, para resumir, creo que es importante pensar sobre las fortalezas y debilidades de las diferentes pruebas. Y en este contexto, la RMC tiene mucho que ofrecer. En el contexto de imagenología multimodal, es muy importante tomar un enfoque centrado en el paciente y realmente pensar en qué información necesitamos para poderle ofrecer la prueba que le dé la mayor información. Nos deberíamos sentir satisfechos con el progreso que se ha logrado en las últimas guías ahora que la RMC tiene una serie de indicaciones clase 1 tanto para el dolor precordial agudo como crónico, así como las indicaciones particulares para la evaluación de la miocarditis y el MINOCA, que son nuevos para este conjunto de guías. Y por último, creo que con la dirección que lleva este campo a partir de los muchos datos recientes, las guías ya comenzaron a mirar hacia el futuro al hecho de que evaluar el flujo sanguíneo miocárdico en los pacientes con coronariopatía conocida o sospecha de INOCA son ya recomendaciones 2A en las guías. Muchas gracias por su atención y por compartir algunas de mis ideas sobre cómo la RMC brinda valor en el abordaje multimodal. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael. Soy Mateusz Friedrich, profesor de medicina en el Departamento de Medicina y Radiología Diagnóstica de la Universidad McGill en Montreal. Quiero darle las gracias a Andrew y Michael por sus magníficas revisiones sobre lo que ha sido nuevo. Creo que las guías han sido un enorme paso hacia adelante, además en general porque también hace eco de las guías que se han publicado antes en Europa. Los puntos clave en general son que se ha reconocido más ahora que el riesgo de enfermedad coronaria en pacientes con dolor precordial es típicamente menor de lo que pensábamos antes, así que no debemos solicitar pruebas en el mismo ritmo que lo hacíamos antes. Y como los dos mencionaron, en particular el hecho de que no están recomendadas las pruebas en pacientes de bajo riesgo o de muy alto riesgo. Esto es lo que también vemos en las guías de la ESCS. Creo que esto es muy bueno, pero, por supuesto, estamos hablando de la RMC aquí y creo que el otro muy importante paso es que la RMC por derecho ha pasado a las primeras filas en las modalidades de imagen para pacientes con dolor precordial después de una contundente evidencia que se ha ido recogiendo en los últimos años. Así que la primera pregunta la tengo para ti, básicamente, Andrew. Sé que has participado en parte de los importantes trabajos para la RMC y que ésta se convierta en una de las principales tecnologías. ¿Cómo se comparan los datos y el nivel general de evidencia de la RMC con el SPECT que ha existido ya por muchos años? Siempre escuchamos que muchos cardiólogos durante muchos años nos dicen que hay más de 30,000 pacientes con datos sobre pronóstico en cardiología nuclear y la RMC no ha existido desde hace tanto. Y claro, es una perspectiva bastante estadounidense, así que viéndola desde un punto de vista europeo, la imagenología nuclear es mucho más fuerte en los Estados Unidos que en cualquier otro país. Pero entonces, ¿cómo se compara esta evidencia? Es una muy buena pregunta. La evidencia para el SPECT es muy antigua. La perspectiva de la evidencia también es bastante vieja. La parte mayor de los artículos sobre SPECT compara esta con la angiografía y en sus primeros días se hacían este tipo de estudios. Algunos de los controles que ahora introducimos en nuestros estudios, como evitar poblaciones de muy alto riesgo o de bajo riesgo, no necesariamente se incorporaban entonces. Así que creo que la calidad de la validación basada en enfermedad coronaria es diferente. Y cuando revisamos ahora los artículos sobre SPECT, los estudios recientes como estudios con tomografía o RMC que también hicieron nuclear no se desempeña tan bien en estos estudios como lo hacían en los estudios en donde solo se comparaba con sí mismo. Creo que hay un gran problema ahí. Existen algunos estudios, no muchos, que comparan el SPECT con la RFF y la RFF invasiva en particular. Y los artículos de ecocardiografía de estrés quizás son más débiles en cierta forma. Yo no conozco ningún estudio de eco de estrés que compare la RFF invasiva.
Así que en muchos sentidos, los últimos 10 a 15 años de datos de resonancia nos ha puesto en una situación en que se han realizado estudios de muy alta calidad comparando la RMC, PET cuantitativo, RFF invasivo cuantitativo y desenlaces. Así que nos encontramos en una época afortunada. Muchas gracias. Michael, tú hablaste sobre el uso de la RMC en una especie como de ambiente multimodal y comentaste acerca de los desafíos. Y si bien ya se cuenta con la RMC, evidentemente esta es la mejor opción, no solo por su rendimiento diagnóstico, sino también por su naturaleza integral, en donde puede hacer casi todo y puede no solo descartar, sino también confirmar. Pero también puedes identificar el diagnóstico real y ofrecer marcadores pronósticos y todo eso. Así que, desde luego, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para volverla más disponible? Mencionaste los dispositivos en entornos agudos, pero sabemos que los marcapasos y los desfibriladores no implican ya un problema serio. Claro que en el escenario agudo y en especial la duración del estudio y la experiencia que se necesita para correr el estudio y producir resultados, bueno, pues desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los siguientes pasos para lograr su disponibilidad en algunos países como el Reino Unido y otros países europeos? Muchas gracias. Creo que estos son muy buenos puntos. Creo que muchos de nosotros estamos frustrados con el relativamente lento crecimiento de la RMC en los Estados Unidos. Creo que hay un par de cosas claves. Una, convertir el procedimiento en un examen más sencillo, más de apretar botones y más corto, por ejemplo. Así que ir de imagenología en reposo para realmente utilizar algunos enfoques en tiempo real y otros abordajes rápidos como por ejemplo, la imagenología con intensificación para lograr acortar los tiempos. Esto realmente reduciría los costos y otra cosa es que tenemos que realmente vender el valor de la técnica y superar el hecho de que muchas unidades o centros tienen una cámara de espectro inmediatamente a su disposición. Por último, necesitamos todavía abordar algunas discrepancias en cuanto al reembolso y asegurar que la RMC se reembolse por la cantidad de tiempo que le toma producir comparada con otras técnicas. Muchas gracias. Balaji Vic, ¿algún comentario adicional sobre esto? ¿Cuál pudiera ser la siguiente movida importante para brindar la mejor atención a estos pacientes utilizando la RMC? Yo creo que el tiempo para el estudio de 30 minutos de estrés de RMC sería esto, porque creo que las razones por las cuales los estudios nucleares se han vuelto más populares es porque solamente son protocolos de estrés para pacientes que presentan dolor precordial sintomático activo. Así que yo creo que la introducción o el hecho de que haya más centros haciendo resonancias que hagan estudios más cortos, abreviados y dedicados con tan solo la imagenología de perfusión con estrés, creo que sería útil. Y creo que desde mi perspectiva, cuando estoy en los servicios de consulta o de pacientes internos, creo que este es el meollo del asunto. Y la segunda parte es que todos pensamos en PET especialmente por las mediciones de flujo sanguíneo miocárdico, también por el hecho de que se tiene un MBF de estrés anormales. No se necesita realmente tener la reserva de perfusión miocárdica y los datos han mostrado así. Pero no veo por qué no podemos utilizar todas las medidas cuantitativas completas como herramientas para poder ir creciendo para que la RMC por lo menos esté en el mismo nivel o incluso un nivel más alto que los estudios de PET de perfusión, por ejemplo. Y luego está el tiempo también. El PET toma alrededor de 2 horas. Pues muchas gracias y sacaste a relucir la perfusión cuantitativa y esto es realmente lo que se pregunta en el chat en una de las preguntas. Y si tienen preguntas, por favor escríbanlas aquí, incluso si no tenemos tiempo de responderlas, las haremos revisar desde fuera de línea y respondérselas. La pregunta dice, ¿existe alguna valoración más rigurosa para la perfusión cuantitativa que se requiera antes de que podamos defenderla más específicamente en las guías? Andrew, sé que tú has participado en algunos esfuerzos de validación de la cuantificación automatizada del flujo sanguíneo. Sí, del flujo sanguíneo según se define en la perfusión de la RMC.
¿Qué piensas al respecto? Creo que es una excelente pregunta. La riqueza de estudios de validación de perfusión cuantitativa en los últimos 4 o 5 años es realmente enorme. Así que de repente tenemos muchos datos que revisar. Lo interesante es que no creo que haya desde la FDA por lo menos ninguna metodología aprobada de perfusión cuantitativa. En general, la aprobación de la FDA se necesitaría para hacer estas recomendaciones, por lo menos para medicamentos. Pero en el caso de medicamentos, si está aprobado para otra indicación, pueden llegar a las guías incluso cuando no se aprobó para esa indicación. Entonces, no sé desde la perspectiva regulatoria si las guías están un poco adelantadas, dónde entrarían, pero ciertamente hay muchos estudios de validación en pacientes sobre su precisión diagnóstica que es excelente y se compara bien y tiene una buena significancia pronóstica. Y es muy útil en la enfermedad de vasos pequeños, así que está llegando. Si las guías están un poco adelantadas, bueno, pues de todos modos está muy cerca. Sí, una de las cosas que hay que notar en las guías es que se han revisado tanto la isquemia subendocárdica como la enfermedad microvascular por muchos años. Se ha estudiado el índice de reserva de perfusión miocárdica en la enfermedad microvascular y también hay quienes han medido la reserva global de flujo en la fase de contraste. Esto está reconociendo la creciente evidencia de que dependiendo de cómo se cuantifique puede ser potencialmente útil y no algo que solo sea para el futuro, cuando el tema de la cuantificación total sea aprobado por la FDA. Estoy de acuerdo, el punto de la función microvascular fue muy poderosa en las guías, en especial en las mujeres, así como en entidades como el INOCA. Y no solo este, sino otros. Se requiere tener INOCA y también los pequeños vasos, así como el estado de la arteria coronaria apical, porque esto nos ayuda no ayuda necesariamente. Esto me lleva a otra pregunta, que es sobre el valor, porque hablamos de costos, se habló sobre complejidad, los escáneres y el reembolso, pero Vic, tú has andado por ahí y no solo en el mundo de la resonancia cardíaca, sino también en la de la ecografía. Tienes la visión de toda una década. ¿Qué crees que pase en el futuro? ¿Cómo debemos aplicar estas técnicas mejor si las tenemos disponibles? ¿Y cuál es el papel del valor dentro de ese contexto? La ecuación de valor es el costo del estudio por la información derivada de él. Esto es, ¿cuánta información adicional logramos por el costo de la prueba? Y ha habido muchos buenos estudios de rentabilidad en costos, incluyendo uno de Raymond Kwong y sus colegas recientemente, así como por investigadores en Europa, quienes han comparado estudios en diferentes países de Europa, así como en los Estados Unidos. Y vamos a poner esa referencia más adelante en la página de la SCMR porque creo que es un estudio importante que hacer notar. Pero Raymond y Andrew lo formó, de manera que hay que darle otro punto adicional a Andrew por eso. Bueno, Raymond en un estudio de diabéticos analizó el valor del infarto al miocardio no reconocido en este grupo y ahora ha ampliado dichos hallazgos al estudio Spinach. Y hay un valor muy importante en la detección de enfermedad coronaria o infartos no sospechados, específicamente en la población diabética, y también tiene su valor en pacientes con tamizaje general para dolor precordial. Así que creo que la RMC brinda todavía más valor porque de nuevo es una prueba sin radiación, de manera que el riesgo, en especial en mujeres que absorben más radiación que los hombres por su mayor tejido graso en el tórax, así como en mujeres con tendencia de más disfunción microvascular, se puede detectar dicho riesgo con la RMC. Y estas no son condiciones fácilmente detectables con el SPECT. En realidad hay que ir al PET para esta cuantificación. Asimismo, ofrece una prueba más amplia e integral en términos de
caracterización tisular. Michael mostró estudios realmente muy interesantes sobre cómo el T1 y T2 ofrecen valor no solo en la miocarditis, sino también en infartos insospechados. Así que, en términos de ecuación de valor, la RMC realmente lleva las de ganar en un solo estudio. Y el costo es mucho más efectivo que los estudios nucleares. Y lo mismo en la ecografía de estrés en diferentes situaciones. Muchas gracias, Rick. Creo que lo dejaste muy claro. Bueno, pues antes de devolverle el micrófono a Ryan, hay dos cosas. Una es que la grabación de esta sesión estará disponible mañana en la página de la ACEMA. Para aquellos de ustedes que conozcan personas que se perdieron la sesión o ustedes la perdieron, invítenlos a verla. Y la otra, quiero aprovechar la oportunidad para darle un gran saludo a Chiara, que está entre el público C, y felicitarla por el gran trabajo con la pantalla y la publicación y comunicación de esta sesión. Creo que esto ha sido un paso importante y necesario que estaba pendiente para la RMC y la imagenología cardiovascular. Muchas gracias a todos y le regreso el micrófono a Ryan. Muchas gracias, Matías. Debemos concluir nuestro webinario de este día. Pronto recibirán un correo de la SCMR con los enlaces para la encuesta de evaluación de este webinario. Y para registrarse a nuestros siguientes webinarios o reunirse o para revisar las grabaciones de los pasados, visiten la página www.cmr.org. Muchas gracias por su participación en este webinario y ya se pueden desconectar.